Por ser hijo del benemérito, una historia fragmentada, es la más reciente publicación de la historiadora Esther Acevedo, que ofrece un acercamiento a la figura del único hijo reconocido del presidente Benito Juárez, quien tuvo que aprender a vivir con el peso de la figura paterna. El Códice Colonial de San Pedro y San Pablo Atlapulco, documento único en su género, fue intervenido por restauradores de Lina. El manuscrito, fechado a finales del siglo XVII y principios del XVIII, da cuenta del funcionamiento del sistema de tributación local. Bienvenidos a INA Noticias. En este mes de vacaciones de Semana Mayor los invitamos a que nos acompañen a recorrer varios sitios emblemáticos de la Ciudad de México, como es la Plaza Villa de Madrid, en donde se encuentra la ya famosa Fuente de las Cibeles. ¡Acompáñenos! Continuando nuestro recorrido por Paseo de la Reforma, a continuación les vamos a hablar de la última etapa de restauración de uno de los códices más importantes, de hecho, considerado único en su género por la técnica en que fue realizado. La comunidad mexiquense de San Pedro y San Pablo Atlapulco entregó temporalmente a restauradores de Lina un códice que ha permanecido bajo su custodia desde el siglo XVII. Los habitantes de esta localidad tomaron la decisión luego de enterarse que un documento similar, perteneciente al poblado vecino de San Nicolás Coatepec, había recibido tratamientos de conservación por parte de especialistas del instituto. El documento realmente no tiene nombre, más bien nosotros le hemos dado el nombre de que es un códice por su tema, que es tributos. Podríamos decir que tiene como esas dos partes, ¿no? Pictografía un poco mixta, que es entre la tradición indígena y ya la influencia europea. La influencia europea la vemos sobre todo en cómo ellos plasman los personajes, crean tres dimensiones, por ejemplo, en las piernas hay alguna sombra para crear profundidades. Su particularidad es que está ejecutado sobre un pergamino. Es posible que este códice, en el cual se representaron los tributos que recibía San Pedro Atlapulco, pertenezca a los llamados Códices Techaloyan, que fueron el resultado de la necesidad de diversos pueblos indígenas por demandar y legalizar las tierras y límites que tenían desde época prehispánica. Estaba doblado y muy deformado y muy rígido. En este momento ya estamos en la fase de estabilización. Ya logramos que estuviera más extendido. Nada más vamos a poner un refuerzo en las roturas, vamos a poner un refuerzo por detrás y es lo único que vamos a hacer. Y vamos a hacerle unas guardas de primer nivel y una caja para que ellos lo puedan resguardar ahí en la comunidad. Al igual que varios de los códices coloniales, el de San Pedro y San Pablo Atlapulco es un digno ejemplo de la mezcla cultural que se dio en los primeros siglos del virreinato. De ahí la importancia de preservarlo como parte de la memoria histórica, no solo de esta localidad, sino del país. Acercarse a la figura de Benito Juárez Maza desde el rigor de una investigación que tuvo como base la auscultación de 3,000 documentos de su archivo personal fue el trabajo realizado por la historiadora Esther Acevedo. De ello les vamos a dar cuenta a continuación. Bajo la sombra del padre, la imagen de Benito Juárez Maza, el único hijo varón sobreviviente del benemérito de las Américas, resultaba borrosa para la historiografía. Los claroscuros de este personaje se exponen ahora en un libro editado por el INA, el cual presenta información inédita obtenida en buena parte del archivo personal de Juárez Maza, resguardado por la familia política. Por ser hijo del benemérito es porque se repite esta frase en muchísimas cartas hacia él y porque se va a ver siempre, ¿no? Hasta cuando está en el extranjero, es por ser hijo del benemérito. En sus más de 200 páginas, la publicación esclarece aspectos de la vida familiar, de negocios, social y política de Beno, como le llamaban sus íntimos, aunque otros, como su militancia masona, todavía resultan confusos. Él
acaba como gobernador de Oaxaca en la fecha de 1910, ¿no? Él es una de las 2 personas que votan en la Cámara de Diputados porque Porfirio Díaz no se vaya. Entonces esa es una línea que tiene él de pensamiento. Y la otra línea es correr como gobernador del lado de los revolucionarios y de Madero. Asimismo, un 90% de las fotografías que se distribuyen en esta biografía son desconocidas, y son los retratos de Juárez Maza los que también esbozan su personalidad. Más que abarcar una vida en su totalidad, el libro ofrece pistas a través de este personaje para comprender a una élite que se debatió entre el antiguo y el nuevo régimen, entre el porfiriato y la revolución. Yo creo que va a servir para la historiografía de la revolución, porque como que las historias que se cuentan, pues todas son las de los ganadores, ¿no? No las de estas personas que se encontraron entre la puerta y la pared. Presentes desde los orígenes de las civilizaciones mesoamericanas, los ornamentos elaborados a base de conchas simbolizaban el mundo acuático, la fertilidad y la regeneración de la tierra. Y a continuación les vamos a hablar de un taller en donde se recupera el proceso de elaboración ancestral de estas piezas. Este es el proyecto Técnicas de manufactura de los objetos de concha del México prehispánico. El proyecto surge aquí, precisamente en el año de 1997, por mi interés en trabajar los objetos de concha que han aparecido en las ofrendas del Templo Mayor y siguen apareciendo hasta la fecha en las últimas excavaciones. La mayor parte de las veces son objetos de lujo, son objetos ligados al culto religioso, son objetos preciosos, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo, las técnicas con que estas se elaboraban eran bastante desconocidas. Había propuestas, había hipótesis, pero no había muchas certezas. Lo que nosotros hacemos es reproducir con las herramientas que suponemos se empleaban en la antigüedad y las técnicas, ¿sí?, todas las modificaciones que se hacían a las conchas para transformarlas en objetos. Los desgastes, las cortes, las perforaciones. Y posteriormente a todo eso nosotros lo analizamos a través de técnicas microscópicas, sobre todo de la microscopía electrónica de barrido, a través de lo cual realmente ya podemos tener una mucho mayor certeza de qué estaban utilizando para estos trabajos. Entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, sobre todo, es el trabajo de valvas de Spondylus princeps y Spondylus calcifers, que fueron de las conchas más apreciadas. Estamos estudiando colecciones de muy diferentes partes de México. En el caso aquí, por ejemplo, lo que están haciendo es la réplica de una de las piezas que aparecen en las tumbas de Tiro, de un sitio que se llama La Playa, que está en Nayarit. ¿Sí? Son un tipo de pendiente muy particular y lo que está haciendo Berenice es cortarlo con pedernal, que es con lo que sabemos que estaba cortando a partir de los análisis microscópicos nuevamente, ¿no? Lo que está haciendo Adriana es la réplica de una pieza que es del Templo Mayor, y ella lo que está haciendo ahorita es cortar la figura zoomorfa utilizando lascas de obsidiana. Lo que están haciendo aquí es la perforación de una cuenta de Spondylus calcifer, que es de hecho aquí se ve el fragmento del que se obtuvo la pieza. El corte se hizo con obsidiana, ¿sí?, y la perforación se está haciendo ahorita con polvo de pedernal. Ella está trabajando materiales de la cuenca de Sayula, que está en Jalisco, ¿sí?, y ella está desgastando con una roca local precisamente, ¿sí?, un Spondylus calcifer, que este es un proyecto, un trabajo pionero, ¿no?, y que realmente a nivel mundial no se está llevando a cabo, por lo menos de esta manera, como un programa permanente hasta ahorita, ¿no?, de tan larga duración en ninguna otra parte del mundo, ¿no?, por lo menos hasta donde sabemos, ¿no? La efeméride que vamos a compartir con ustedes en esta ocasión recuerda el nacimiento del primer museo de carácter nacional aquí en nuestro país. Luego de la consumación de la independencia, el presidente Guadalupe Victoria decretó en 1825 la fundación de lo que hoy conocemos como Museo Nacional de las Culturas.
El Museo Nacional, hoy Museo Nacional de las Culturas, se remite hacia principios del siglo XIX, 1825. El 18 de marzo de 1825, Lucas Alamán, ministro del gobierno del presidente Victoria, decide llevar adelante uno de los proyectos más importantes para todas las repúblicas y para todos los estados modernos, que es el tener un espacio de su memoria del pasado. Algunas esculturas y algunas piezas arqueológicas de la isla de Sacrificios, los códices que había recogido Boturini, el estandarte de Hernán Cortés y algunas de las piezas que habían estado en la Guerra de Independencia. Con eso, que cabía todo en una mesa, fundan el Museo Nacional. Fueron Maximiliano y Juárez los que le dan el funcionamiento a la operación del museo, casi como lo conocemos ahora. En el caso de Maximiliano, porque establece al Museo Imperial en moneda y le da un espacio. Se busca un edificio y se llega a esta espléndida construcción que no fue construida para museo. Así permanece hasta 1885, ¿sí?, que se crea la gran sala de monolitos con el objetivo de resguardar todas las piezas que estaban expuestas a la intemperie en un sitio a cubierto. Y en el caso de Juárez, años después, ya en la República restaurada, lo convierte en un lugar donde se puede ir planificando y se puede ir normando el tipo de discurso, el tipo de colección, a qué horas abre, a qué horas cierra, es decir, lo convierte en una institución. El museo funciona entonces ahí durante casi todo el Porfiriato. En 1909 cierra porque se da un concepto nuevo del conocimiento del mundo, de la historia, de la antropología y de la arqueología. Entonces cierra el museo y las colecciones de historia natural, de geología, van a dar al Museo de Historia Natural y al Museo de Geología, y se quedan las colecciones arqueológicas y las colecciones etnográficas e históricas. Y en 1910, con motivo de los festejos del centenario de la Independencia, abre el nuevo museo con el nombre de Museo de Arqueología, Historia y Etnografía. Ese es realmente el fundamento de los museos que ahora pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Desde el primer cuadro de la ciudad, ahora les vamos a presentar las recomendaciones preparadas para esta emisión y que tienen que ver con el desarrollo del servicio de Turibús, que ahora ya no solo se concreta a la Ciudad de México, sino que ofrece recorridos por ciudades como Taxco y Puebla. El servicio de Turibús continúa ampliando su oferta. A los circuitos turísticos que recorren la Ciudad de México se suman sus visitas a la zona arqueológica de Teotihuacán en el Estado de México, el Zócalo de Puebla, Cholula y su zona arqueológica. El otro destino que parte del Distrito Federal llega a la ciudad de Taxco, Guerrero. Consulta cartelera. Piedras del Cielo, civilizaciones del jade, es una magna exposición que pone de manifiesto los vínculos entre México y China mediante la exhibición de las cualidades físicas y las características técnicas de la talla realizada en jade, una piedra de amplio simbolismo para ambos mundos. Las 220 piezas permanecerán en la sala de exposiciones temporales del Museo Nacional de Antropología hasta el mes de junio. Llegamos así al final de una emisión más de INA Noticias. Desde Avenida Reforma les agradecemos que nos hayan acompañado en este recorrido. Ya saben, tenemos una cita en nuestra próxima emisión.